Ya, pues. ¡Chándate! Ya, pues. Ya, pero tan rápido. Así soy yo. Fácil. No, que se entere no, el mundo. No podemos partir así. No, por favor, aquí métele tijera. Edición. Ya, me doy cuenta que vení llegando de un spa o algo así. Vengo muy relajado. Muy relajada. Fuiste a un spa, efectivamente. Fue un spa, un regalo que nos hicimos con la Marcela Ramos. Ah, co-conductora eventual de este boliche. Co-conductora, claro. Así que en un sitio que no mencionaremos. ¿Era un spa o era Pero una... era con alojamiento. Y lo más chistoso es que el alojamiento era un plan aniversario. Así que llegamos y nos dijeron, feliz aniversario. Si no estuviéramos saliendo al mundo diría tantas cosas porque está dando bote, pero para decir varias. Sí, pero claro, Ya, sí. sí. Así que bueno. Sí. Todo sea por el descuento. Sí. Esta es la historia de dos amigas que descubrieron que ya claro, no querían hombres. Claro, no así como ya, bueno. Esto es como el Thelma y Luis. ¿Ah? Thelma y Luis. Thelma y Luis, Thelma y total. Luis. ¿Ah? Sin Marcela. suicidio. No, porque No, tú claro. eras un hueón. Sí. Qué buena Claro. película. Contaste el final, eso sí. Pero bueno, es una película de hace 30 años, así que tampoco... Bueno, tampoco un spoiler. Sí, claro, sí. sí, tampoco un spoiler. Está en cualquier Sí, resumen de YouTube. Sí, eso es una vez conversamos con un amigo, porque hay películas que son clásicos, entonces de repente se cuenta, porque claro, son de hace 30, 50, Sí, 60 años claro. atrás. Claro, pero a veces son tan clásicos que en el fondo no es culpa tuya que no, o sea, si yo tengo, no sé, 25 años, no tengo culpa de no haber visto Thelma y Luis, pues si es una película de hace unos 35 años atrás. Ya, pero si tenéis 25 años no estás escuchando este programa. Probablemente. ¿Cómo que a no? lo mejor. Por favor, a que lo se mejor. pronuncien los... Ah, sí. Pronúnciense, chiquilles. Pronúnciense, chiquillas, menores de 30. Menores de 30, ya, sí. No, menores. Bueno, de hecho aquí... Verdad, muy bien, verdad. Sí, don tenemos Diego. la juventud. Doña Jesús, aprovechemos a saludar entonces a los palitroques. ¿Cómo está don Diego Cancino, que está ahí en la switch, en las perillas? Don Pablo Rivero, que está en el sonido. Y María Jesús López en la edición periodística. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, ¿y tú? Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo la Navidad? Muy buena. Sí. O sea, muy buena, pero también con señales de que se acaba el tiempo. El tiempo en contra viene, amigo. ¿En serio? El tiempo en contra viene, sí. Ya. Así que Bueno, la disfruté mucho, pero... Perfecto. Bueno, pero ahí hay que... Sí. Con mayor razón. Con mayor razón, hay que disfrutar. Sí. Sí. Si lo Sí. importante es el viaje, yo siempre digo. Sí. Esa es mi filosofía de viaje. Hay que estar disfrutando el viaje. Mi filosofía de vida, quiero decir. Disfrutar el viaje. En todo, en los viajes Sí, po. y en la vida. Claro. Sí. Pero uno ya ve que la estación ya nos vamos acercando. Sí, ya te están pidiendo ya te pidieron el boleto cuando antes, Ya no anunciaron. sé, pues antes que Estación terminal. te ponían hoyitos así en las Sí. estaciones, ya vamos en el último. Ya. En el último, sí. Pero bien. Oye, tenemos un programa, hoy tenemos dos invitados, porque nos vamos a dar un minutito al final para hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de este 2025. De hecho, los vamos a invitar, pero eso va a ser al final de este programa, que también nos puedan Igual opinar. es bueno que ya vayan pensando. Sí, vayan pensando, si lo están viendo. Nosotros, de hecho, vamos a ir pensando lo bueno, lo malo, lo feo. Capaz que le preguntemos a nuestros invitados también. Yo como tengo memoria de vaca, me acuerdo de lo bueno y lo malo feo de ayer. Con Y no raja. No, para atrás ya... O sea, ¿Qué? está Sí, bien. me va a costar entrar en ese ulpo. Sí. Sí. Oye, ¿sabes qué? Una cosa cortita, porque me aparece mucho, está apareciendo, llevamos ya varios días, pero no baja el tono, quizás porque tampoco hay tanta información. Esta, voy a ponerlo en disyuntiva, polémica o falsa polémica, a propósito de un documento del Comité Central del Partido Comunista unos días Sí. atrás, que es básicamente donde quedó, dijo varias cosas, me llevaste unos palos, ¿eh? No, pero en lo relevante planteó el tema de... a propósito del futuro gobierno de Kast, de la eventual movilización, digamos, de los llamados movilización que se harán Claro. en caso de Sí. un genérico. Y eso fue ya hace varios días atrás, y hubo algunas polémicas, por supuesto, obviamente algunos personeros de derecha salieron señalando, no, obviamente entienden que les es muy útil hacer rápidamente el match Partido Comunista o izquierda en general. Cualquier movilización. Y movilización entendiendo eso, los octubristas quieren Ya. quemarlo todo. Sí.
también respondieron algunos del entorno del actual oficialismo, no me acuerdo exactamente, pero figuras del PS, el PPD, etcétera, diciendo, digamos, la poca conveniencia de hacer eso. Pero sigue. Hoy día en la mañana estuvo hablando Basaletti, por ejemplo, actual diputado electo, ex general de la República. Salió Bárbara Figueroa a contestarla, eleva el tono tras los cuestionamientos al PC por el rol ante movilizaciones y apunta contra republicanos libertarios. En fin, como que ¿polémica o polémica artificial? O sea, polémica artificial de todas maneras, pero igual es un poquito escalofriante porque primero que sienta la idea de que cualquier movilización que haya en la lectura oficialista del momento va a ser organizado por el Partido Comunista. Y por lo tanto responsabilidad de los líderes del Partido Comunista. Y de ahí, o sea, lo que dice Basaletti y otros es que se van a buscar a los culpables, no solo de por ejemplo, alguien que tira una molotov y incendia algo, sino que a los responsables intelectuales. Entonces, me parece que es como un anuncio de que vaya a meter preso a los dirigentes del Partido Comunista, vamos a entrar en esa dinámica. Claro. No, y a mí me parece súper legítimo que el Partido Comunista es un partido de izquierda y que ha estado siempre... ¿Cuál es el momento conveniente para hacer esos análisis? Ahora, a mí me gustaban los tiempos en que el Partido Comunista hacía estas cuestiones así como a puerta cerrada, que era más... Ahora es como todo... Todo transparente. Todo transparente, todo popero. Existen estas como riesgos, pero bueno, son los signos de los tiempos. Todo se hace por Instagram y por X y todo adquiere una dimensión que no tiene, porque el Partido Comunista, lo hemos dicho miles de veces, pero no pega, el Partido Comunista no es el responsable del estallido. Ni ningún partido. Ni ningún partido, pero si el Partido Comunista movimiento. tuviera esa fuerza estaría gobernando. Sí, claro. Sí. O sea, sí, o sea, como que por causa de esta polémica artificial, adquiere unas dimensiones el Partido Comunista que no tiene, que no es real. Entonces, eso es bueno y malo en muchos aspectos. Sí, y bueno, en este caso es el PC porque hay un documento, también en otras veces han tratado de apuntar directamente al Frente Amplio, claro. A veces es genérico con el actual oficialismo, pero... Bueno, al Frente Amplio le han estado dando a través de la autocrítica que hizo Giorgio Jackson. Sí. Claro. Sí, claro, también. Sí, también. Como incluso como desvirtuándolo, sí. etc. Sí, mira, yo creo que hay varias cosas. No, solo para no latear en esta pequeña introducción. Primero creo que, o sea, la polémica es artificial, pero tienen el botón activado la derecha. Y lo tienen activado desde el triunfo del rechazo en septiembre de 2022, que inaugura un tiempo en que la derecha, desde la derecha más ultra hasta la derecha más moderada, ha hecho convenientemente, yo creo que con gran deshonestidad intelectual, salvo que de verdad sea muy miope para ver la realidad, han hecho una relectura de lo que pasó 3 años antes, del estallido social, del 2019. Entonces, después del rechazo, perfecto, todo es, o sea, tanto fue así, acuérdate que antes lo conversamos acá en 32 minutos, yo te diría casi en la última intervención pública relevante de Sebastián Piñera, ya en ese minuto de expresidente, cuando empieza a comparar el golpe de Estado del 73 claro. con el supuesto intento de golpe de Estado que hicieron con él con el estallido social. Y que ahora se convirtió en la narrativa oficial de la derecha, porque en ese momento era como una idea excéntrica, pero que después la validó hasta el exdirector del INDH, entonces ya quedó como la narrativa. Absolutamente. Claro. Y a mí me da la sensación que con gran éxito, primero, en sectores populares, con gran éxito en sectores muy apolitizados, si lo ponemos en clave electoral, que pasamos hace poco, con gran éxito esto es teoría versus teoría, o sea, es discutible, sí. Pero yo creo que también con gran éxito, por lo tanto, las dos condiciones que dije antes, con voto obligatorio, es decir, con gente que no iría a votar, pero nunca, porque lata, no. ¿Qué cosa, qué, de qué, no sé cuánto? Pero como hay una multa ahora,
aumentó el padrón en la práctica como en 5 o 6 millones de personas. Y antes votaban, hasta antes del plebiscito de salida del 2022, votaban 7 millones de personas y ahora votan 13. Entonces, entre 2 y 13. Entonces, bueno, efectivamente ha sido muy eficaz y por eso yo creo que sale y llevamos una semana en esto. Dicho eso, quizás el único cuidado, un poco lo que tú decías, y tú lo decías, y como en términos, te gustaría que estos documentos fueran un poquito más reservados. Sí, yo lo que sí creo es que los partidos políticos, todos, no solo los partidos políticos, los movimientos, etcétera, todas las fuerzas progresistas de izquierda, creo que una de las cosas relevantes es mirar la realidad tal cual es. Y si efectivamente esa narrativa está instalada y está bien estructurada, entonces no hay que darle... Papita al pollo. Claro, manía a los monos. Claro. Entonces hay que cuidar, porque además igual suena, yo creo que probablemente casi todos quienes estamos en esta familia minutera entendemos lo que está diciendo. Pero si yo quiero así como, ponerme putijunto, claro, no es muy feliz estar amenazando con lo que sea a un gobierno que todavía ni siquiera asume. No, y además que yo creo que hay un principio de honestidad electoral que se debiera imponer. Perdiste las elecciones. Entonces, si tú perdiste las elecciones, no puedes estar anticipando lo que va a pasar en caso de. Cuando eso pase, activas la respuesta, pero no puedes estar diciendo, como ocurrió en el plebiscito, va a haber fraude, por eso no votemos. Ya, ganó el no hubo fraude. Entonces, claro. te quedas sin narrativa. Sí. Entonces, no puedes anticipar lo que va a ser algo, aunque allá hay un marco más o menos explícito de las políticas va a implantar, pero uno se opone a las políticas cuando las políticas están, cuando aparecen, cuando tienen, como dices tú, ya, el ministro está instalado, hizo tal cosa. Pero si tú les empiezas a usar, ¿qué vas a hacer si el ministro o esa no es la política que se impone? Claro. ¿Qué así? Sí, claro. mejor estar muy alerta. Mejor atento a lo que pase. A lo que pase y opinando sobre eso. Exacto. Y reaccionando sobre eso. Sí. Sí, parece que tenemos un consenso. Oye, vamos cerrando. Yo no sé si tenemos código QR a la vista, pero lo que te puedo decir, Alejandra Matu, es que hoy es el último programa del año, pero también desde un punto de vista contable es el último programa del mes. Por lo tanto, este es el minuto en que terminamos de hacer caja con todos los aportes que ustedes generosamente hacen mes a mes. Muchos esperan este último programa del mes para decir, ya, sí, está bueno, que siga 32 minutos, y hacen su aporte. Claro, igual hubo un amigo secreto que no se realizó. Sí, claro. Está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Ya mejor sea un amigo conocido de la comunidad minutera. Claro, sea nuestro amigo secreto. Sea nuestro amigo... No, público, pues sabemos, vemos su nombre, lo vamos a invitar. Tenemos el código, ¿no? Está en pantalla el código, QR. Es que nos echaron a perder las pantallas que tenemos aquí. Ahí. Pero usted está viendo el código QR. Ahora, si usted solo está escuchando este programa, sí, ¿qué hace para se va a la página 32minutos.cl. Que no es que haya ahí ninguna novedad, pero ahí están. Pum. Llega a la página 32minutos.cl y dice arribita, aporte aquí. Y le abre las dos opciones para aportar, ya sea en el sistema Revenue, que es el sistema en que uno se engancha, lo que yo le llamo amorosamente la estafa piramidal, entonces queda, pero una estafa piramidal de amor, claro. Y queda vacunado con 32 minutos hasta que decida salirse. Por supuesto, todos los meses hay gente que se le apretó el cinturón, en fin, y se va saliendo, sí. Por lo tanto tenemos que irlo renovando, así que eso. Y la otra opción por el sistema Eventrit.cl también le va a aparecer ahí, que es la opción de ponerse por una vez, así como uno compra un ticket, ¿ya? Y muchos de ustedes, y se los agradecemos, lo hacen, por alguna extraña razón no se suscriben, pero nos aportan mes a mes acordándose de pinchar la pestañita. Que es lo que nosotros le ofrecemos en este instante con el código QR que aparecía en pantalla. Vamos a iniciar un buen programa. Acuérdense, lo bueno, lo malo y lo feo lo vamos a conversar al final de este programa. Ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa para volver, porque a propósito de conflictos entre oposiciones y oficialismo que se van a invertir, la ley de amarre es una de esas. Así que vamos a partir con ello. Exacto, la llamada sí. la ley de amarre. Hasta en eso nos metieron. Hasta en eso, claro. Ya. Una pausa y volvemos. Comenzamos los temas que importan en 32 minutos. Ley de amarre le llaman. Ya dijimos, ley de amarre. ¿Qué implica, Alejandra Matu, el artículo 14 del acuerdo alcanzado por el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores?
El pasado miércoles 17, el gobierno cerró la negociación del reajuste salarial del sector público con la CUT y las organizaciones sindicales. Dentro del acuerdo se llegó a un incremento del 3,4% y se incluyó una norma para restringir el despido de trabajadores. Esta norma generó un fuerte rechazo y fue catalogada como ley de amarre. Específicamente el artículo 14 del acuerdo dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en la subsecretaría, servicios públicos dependientes de los ministerios o aquellos que se relacionen con el presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio, sin respaldo fáctico y específico. Asimismo, se establece que, comillas, los funcionarios con al menos 2 años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación o su renovación en condiciones distintas conformes al artículo 160 de la Ley 18.834 o el artículo 156 de la Ley 18.883, según corresponda. La Contraloría General de la República solo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos. Rápidamente, esta norma causó múltiples reacciones en la oposición. Una de estas fue la de los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, quienes no dudaron en subir el tono contra el gobierno y particularmente contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. En concreto, advirtieron que presentarán, una acusación constitucional en contra del secretario de Estado si es que no retira la norma que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata. Esto se dio después de que el propio Grau confirmara que el Ejecutivo reingresará al Congreso dicha disposición, pese a las críticas expresadas desde la oposición y la resistencia que genera en algunos sectores del oficialismo. Por esta razón y a través de un comunicado, los parlamentarios de la UDI afirmaron que no permitirán que el ministro, sin que tenga un ápice de vergüenza, trate de pasar una ley y que se discute año a año como el reajuste del sector público, el incluir una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno. Ya, ley de amarre. Primero, lo que estamos hablando, digamos, narrativa. Quiero instalar la narrativa. Ahora, habría que ver cuánto hay de cierto y cuánto de no en ello. Es cierto, yo creo que una cosa es real, es que efectivamente se hizo una cosa que no se hace en todas las discusiones anuales de reajuste del sector público, que es decir, oye, ¿sabéis que pongámonos un poco más serio en esto? Uno podría, bien pensadamente, si se pone de la posición del gobierno, decir, mira, pero a ver, veamos, ¿sabes que es demasiada la inestabilidad? Ya sabemos que en la administración pública son demasiados los funcionarios a honorarios, a contrata, es decir, que cada año le tienen que renovar, no tienen el contrato indefinido. Y la pregunta viene, ¿hasta qué nivel alcanza? Porque uno entiende, voy a decir una cosa obvia, un ministro se va cuando llega el siguiente gobierno, subsecretario, director, ya, ¿hasta dónde? Personal de confianza. ¿Hasta dónde llega eso? Y ahí yo tengo la sensación, fíjate, yo creo que aquí hay una cosa que tiene mucho que ver con el espíritu de la ley. Porque la pregunta es, si tú entras a trabajar cuando comienza un gobierno, te contratan en abril, ahora del 2026, y te contratan porque estudiaste en la Católica, erais del movimiento gremialista, acabáis de egresar y todo ya. O sea, te contrataron en el fondo por razones políticas. ¿En qué lugar de la administración? ¿Tiene sentido? Estamos pensando en un nivel más bajo. ¿Tiene sentido que 4 años después, cuando cambia el gobierno, tengas que salir o no? Yo creo que ahí hay una pregunta que en general en este minuto es una discusión bien maniquea. Quienes están en el oficialismo tienden a defenderla, quienes están en la oposición tienden a atacarla, pero es algo que en 4 años se da vuelta. Mira, yo creo que efectivamente hay un problema con el Estado empleador, porque también yo creo que es importante aquí ir a los orígenes, como decíamos hace un rato cuando se decía, no, el 18 de octubre fue un intento de golpe, dando vuelta lo que fue el golpe de verdad. Un golpe de verdad implica el uso de las Fuerzas Armadas, no son manifestaciones masivas por violentas que sean. Tampoco es una ley de amarre esta, porque el título evoca la verdadera ley de amarre. ¿Cuál es la verdadera ley de amarre? La que hizo Pinochet, sí,
que no era que tú tienes que justificar los despidos, sino que es la inamovilidad de los trabajadores públicos. Entonces, cuando asumió la democracia, tenía un Estado completo, desde los juniors hasta todo el personal del aparato público inamovibles. No se podían despedir. Y incluso las personas, quienes han trabajado en el Estado conocen gente que va a cobrar el sueldo nomás, porque están tan amarrados, sí, que es mucho más difícil echarlos que lidiar con este problema. Y cada 4 años los gobiernos se han ido instalando con personal a contrata porque existe la ley de amarre. Porque la ley de amarre, y aunque esos funcionarios han ido perdiendo, y esas plazas son tan apetecidas, ya alguien tuvo la suerte, se ganó la lotería, se agarró una de esas plazas inamovibles, pero en realidad no le da ninguna flexibilidad a los gobiernos, entonces los gobiernos van asumiendo con personal a contrata que además está por todo el aparato público, están los profesores, hay el personal de salud. Es una enorme gama de personas y efectivamente yo creo que en los puestos directivos o de cada unidad de administración pública hay personas que están por esta combinación director de un hospital, probablemente tiene las credenciales técnicas, pero director de hospital en un gobierno determinado va a tender a ser del gobierno de turno. Y entonces yo creo que no era el lugar. Yo creo que la conversación hay que tenerla. O sea, ¿cuáles son las herramientas que tiene que usar el Estado para contratar personas? ¿Es aceptable que el Estado contrate personas con contratos anuales y que las personas no sepan en diciembre si van a poder trabajar en marzo? Personas como profesores, yo creo que por supuesto que hay un origen de justicia, pero sí, si tú vayas a meter en la misma, y ha pasado, y la gente criticaba con justeza que en el caso del gobierno de Piñera, gente, Ceremis, sí. No, yo soy funcionario técnico. Sí. No, sale para allá. Sí, claro, no. Entonces, se mete todo en el mismo saco y el ruido no deja ver el problema real, que existe. Sí. Y que tiene un origen en la dictadura y en las leyes laborales chilenas, pero no se corrige metiéndolo con la ley de reajuste. Me pareció que es una mala decisión política. Bueno, de hecho, incluso yo he escuchado a varios parlamentarios del oficialismo decir, no flota. No flota, no claro. Flota. No, porque efectivamente el uso y costumbre, insisto, más allá del análisis más profundo que hace Ale, es que hay mucha gente que entra teniendo, por supuesto, capacidades técnicas. En general no se contratan pelotudos. Es difícil separar, hay casos. Pero aunque tú tengas atribuciones técnicas, si tú entras, porque efectivamente estás en un proyecto político y haces tu trabajo técnico bien orientado políticamente con esas directrices, e incluso tiene cierta lógica que efectivamente un gobierno entrante pueda disponer de otro profesional o técnico muy calificado, pero que va a tener esa mirada. Por supuesto. Demos vuelta a la tortilla. Pensemos que esto lo hubiera hecho Piñera antes de que asumiera. Pero, ojo, y que parece que lo hizo. Sí, claro. Ojo que eso no tiene que ver con que el personal técnico que pueda trabajar en distintos niveles del Estado, algunos que trabajan, por ejemplo, no sé, en las municipalidades se da mucho más, que trabajan, digamos, permanentemente y pasan las administraciones y tienen su pensamiento político y lo expresan también, pero no están ahí en función de eso y por lo tanto eso siempre implica una cierta renuncia a si tú querís meterte más en una gestión particular. Parece ser en todo caso que no va a prosperar. Igual me huele a como esas leyes que, como cuando Bachelet tiró el último día el cierre de Punta Peuco. No hay momentum. PSP, por si pasa. Claro, por si pasa y como para responder a un compromiso, pero no con la intención seria de que el compromiso se cumpla. El gobierno sabe que esta ley no va a flotar. La presentó para quedar bien con los gremios, pero no sabe que no haya agua en la piscina. Nosotros aquí también en 32 minutos vamos a poner nuestros cargos a disposición ahora
Todo en enero, nunca se sabe. Nosotros somos pura empresa privada, amigo. Sí. No, pero el señor Manguera nunca sabemos. No, Anda raro el señor Manguera. Ya. Vamos a tener a la vuelta un gran invitado, analista político, que ha estado hoy, pero en realidad ha tenido más responsabilidad que eso. ¿Ah? Los mejores discursos. Soy testigo. ¿Eres testigo? Ya. Sí. Le preguntaremos entrando a Víctor Maldonado, que va a estar con nosotros a la vuelta de esta pequeña pausa. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Estamos entonces con Víctor Maldonado, sociólogo, analista. ¿Cómo estáis, Víctor? Muy bien, encantado de estar con ustedes. De Militancia Democrática Cristiana, mutuo. habría que decir además, digamos. Sí, en la presentación no lo hicimos. Oye, Víctor, una primera pregunta, queremos hablar más del futuro, pero miramos un poco lo que ha sido, lo que fue esta elección. Tú jugaste ahí también un rol, más fuertemente en segunda vuelta, pero bueno, además eras parte, digamos, de los partidos. Ya somos dos. Ya somos dos. Sí. Sí. ¿Cómo ya a varias semanas, 3 semanas de ese momento, qué evaluación te queda cuando ya se empieza a aquilatar, los primeros días de repente vienen como análisis como más sobrecaliente, ya empieza un poquito como a aquilatarse? ¿Qué te pareció, digamos, en general, digamos, todo el proceso, la candidatura de Janet Jara, el resultado electoral en lo político, el hecho de tu propio partido, que hace un año atrás era muy difícil de pensar que efectivamente pudieran estar apoyando a una candidata, surgía una primaria en la que no participaron, etcétera, con todos esos condicionantes, cambio de directiva mediante, pero en fin, ¿cómo analizas tú ya a la luz del paso de algunas semanas lo que fuera la elección reciente presidencial? Bueno, aunque parezca contraindicado decirlo, a mí me dejó un buen sabor de boca la campaña, porque creo que después del resultado de primera vuelta no había ninguna posibilidad de que se pudiera ganar. Entonces, lo que seguía de ahí en adelante era para gente con criterio formado, mayores de 21 años, y Claro. a lo que fuera. Y eso significó mucha disciplina, una gran calidad del trabajo humano de las personas, constituir equipos que lo hacían por un bien superior. Y la derecha tuvo un gran éxito al que todo independiente, nuevo votante, todo eso lo conquistó. Pero retener a los propios cuando se puede llegar a la desbandada es otro arte. Entonces yo creo que se tuvo un arte, partiendo por la candidata, que fue muy acogedora e integradora, y los partidos se portaron insólitamente bien. Así que se juntaron muchas cosas. Yo creo que la posibilidad de un rearme de las fuerzas de centro-izquierda con la izquierda, todo eso, está hoy más cerca de lo que estaba antes de la campaña. Perdona, y en eso, el caso de la Democracia Cristiana, porque además era como efectivamente el partido, tal como lo decíamos, que más sorpresivamente se suma a la campaña y que jugó un rol súper importante, que tuvo una buena performance en lo parlamentario y que estuvo hasta último día, lo que tú señalabas. Es decir, efectivamente uno podría haber dicho después de primera vuelta, bueno, ya lo parlamentario está listo, así que dejemos un poquito. Y no, y efectivamente estuvo muy intensamente metida lo que tú señalabas. ¿Cómo lo visualizas también desde la Democracia Cristiana con lo que implica, y ahí te hago un poco también el vínculo para hablar un poquito de la ADC, con lo que ha sido el complejo tránsito, ¿cierto?, de los últimos años y una cierta quizás como estabilidad que ahora se instala? ¿Cómo lo ves tú? Siempre hay que mirarlo desde el punto de llegada. En 4 años más, la derecha, como sea, va a estar junta, de ultraderecha a derecha. Espero yo que no sea sometida a la centroderecha y le pongan el pie encima, pero van a estar juntos. Y la derecha, cuando está mal, es sobre el 40%. Y cuando está bien, puede pasar con cierta holgura el 50%. ¿Qué se puede oponer a eso para que la derecha no gobierne este país siempre? Bueno, la unión de todos los demás. Entonces, como sea, por el proceso que sea, en 4 años más, 3, vamos a estar
en un proceso que nos va a llevar a la unidad. Bueno, ese es el punto de llegada. El punto de ahora es que los partidos que tradicionalmente compitieron mucho entre ellos, el PC, por ejemplo, con la DC, se diferenciaba mucho. En todo caso, había gente que era DC porque no era comunista, o era contra los comunistas, contra la derecha también. Pero uno decía, aquí están ellos, aquí estamos nosotros. Entonces, ahora tuvimos que pasar por una experiencia que fue difícil porque era antinatural, entre comillas. Pero el punto es el siguiente. Ningún partido puede sobrevivir solo, aislado. Y tiene que escoger socios. ¿Cuáles son nuestros socios más naturales? La socialdemocracia. Y la socialdemocracia, a su vez, está aliada con la izquierda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decirle, sepárense de ellos, vénganse para acá. Eso es imposible. Nadie pierde una amistad por ganar otra. Eso no. Entonces, la unidad, aunque hay que tomar definiciones programáticas que nos van a separar, distinguir, vamos a tener peleas y todo eso, pero al final están allá y estamos acá. Víctor, ha habido invocaciones para que la gente haga autocrítica. Y se han hecho algunas más intensas que otras. ¿Qué lugar te parece que tiene la autocrítica en este momento en que el modo es supervivencia o unidad? Mira, la derecha puede cambiar su discurso, hablar de los tres chanchitos, disminuirse a su más mínima expresión, ponerse piel de oveja, no hablar de los temas y va súper bien. Su electorado se lo entiende. Ya. Todo este otro lado es gente que conversa. Muy conversadora, excesivamente conversadora. Pero esa es la manera de ser. Aquí se conversan las cosas. Y un grupo que es heterogéneo, diferente, diverso y que le encanta la diversidad, tiene que pasar por el proceso de discutir las cosas. ¿Qué cosa? La pregunta fundamental. ¿Por qué no convencemos a nadie que no seamos nosotros mismos? Es una pregunta clave, es una pregunta fácil. Y por lo tanto uno tiene que decir, o nosotros cambiamos o le pedimos a todo el país que cambie. Es mejor que cambiemos nosotros porque los otros son muchos más. Entonces, ya que el país cambió y nosotros parece que lo estuvimos un poquito desorientando, volvamos a consultar y establecer el vínculo, enchufarnos con la realidad. Y eso que nos lleve a donde nos lleve, pero es importante entender que nos disminuimos en vez de crecer. O sea, es necesaria la autocrítica. Absolutamente. Y en ese escenario, ¿qué te parece la autocrítica que se ha hecho Giorgio Jackson, que parece que no fue muy bien acogida? Le llegaron más palos que abrazos, digamos, por su autocrítica. Es que yo creo que Giorgio Jackson está cosechando cosas que había hecho antes. Mirar a los demás hacia abajo displicentemente provoca una cierta reacción de desagrado en el del frente. En el mal mirado. Cuando miró a mucha gente así, y era mucha, al final la gente como que mucho pero podríamos decir esto. Cada cual expresa el inicio de este proceso de autorreflexión, ¿no?, en su estilo. Por ejemplo, el PC es un partido tranquilo. Habla moderadísimo, porque sabe que cada vez que hable, la gente le sube como 3 grados a lo que esté diciendo. Aunque sea buenas tardes. O sea, puede decir lo que sea y miren lo que están diciendo. PC dijo buenas ¿Con qué tardes? intención lo dijeron? Claro. Pero el Frente Amplio es distinto. Por ejemplo, el Frente Amplio puede llamar a la revolución y una familia que está tomando desayuno ni se altera. ¿Por qué? Porque uno dice, no, si son ellos. O sea, la manera como hablan no dice que van a hacer exactamente lo que están diciendo. O sea, por ejemplo, el presidente puede decir, esto es inaceptable, no lo toleraremos. ¿Hasta cuándo? ¡Basta! Y uno dice, sí, inaceptable, no lo tolero. Y la próxima vez que pasa lo mismo, dice, esto es inaceptable. Aunque a mí la parte que me asusta más es cuando dice, no los dejaremos solos. No, por favor, no, yo en tanto. Ya, cada cual tiene su estilo. Entonces, cuando habla Giorgio Jackson, está haciendo un proceso de reflexión y está tratando de ser lo más sincero posible. Otros lo hacen con menos anticuerpos porque tienen menos cosas que no provocan tantas. Pero creo que todos están sinceramente en la propia, están en camino a no mentirse.
Y yo veo el análisis del PC y es un análisis descarnado, pero descarnado. Y veo al Frente Amplio que es con rositas, pero bueno, en su estilo. ¿Y la DC? Y la DC tiene que hacer un gran proceso porque la experiencia que vivimos, ¿es buena o es mala? La gente dice, no sé, po, mira, tuvimos atrás de un comunista, mira cómo nos fue. Entonces, dice, sí, pero, ¿y si no? Pero ¿te diste cuenta que sobrevivimos cuando 15 partidos no sobrevivieron? No, cuando 4 diputados era bueno. 4 diputados era bueno, sacamos el doble. Sí, claro, pero cuando la gente sobrevive se le olvida que estuvo a punto de irse despachado. Lo encuentran lo más natural. Entonces, hay que hacer ese proceso. Es difícil para la DC porque tiene que adaptarse, como todos, a tiempos nuevos, muy, muy nuevos. ¿Y tú crees que va a estar en la labor? Porque yo creo que la noche de los cuchillos largos en la DC, yo creo que estaba... Porque claro, efectivamente estaba la conducción de Alberto Undurraga, que lo voy a opinar, es una opinión que tengo, creo que llevó la situación a un punto imposible. Era extraño, nosotros aquí lo entrevistamos varias veces, siempre interesantes los análisis sí. de Undurraga, pero muy llegó bien la situación argumentado. política, claro, porque es muy raro en política decir, mira, esto no, cualquier otra cosa, pero esto imposible, cuando no era evidente que podía ser posible lo que realmente sucedió, digamos, una coalición ante la amenaza, digamos, y una derecha y ultraderecha evidentemente mayoritaria en los últimos años. Bueno, pero lo que digo es, ¿habrá posibilidad, para ir un poco cerrando el tema de la DC, pero que igual creo que es importante, creo que estas elecciones demostraron la importancia de la DC, la demostraron primero en la negociación parlamentaria, donde hizo una buena negociación, y eso no es sencillamente porque eres pillo, eres ladino, es porque efectivamente pones una fuerza que no es solo la fuerza electoral, sino también el peso de tu historia, todo suma, es un intangible. Bueno, y después en un resultado que efectivamente, seguramente algunos habrán querido más o menos, pero que fue importante, partiendo además por la reelección compleja del presidente del partido. No es poco, la reelección del senador Francisco Buenchumilla. En ese contexto, Víctor, ¿cómo tú crees que efectivamente la DC va a lograr tener ya un equilibrio y que no haya a cada diferencia interna, como ha pasado quizá en la última década, salida, o pasar al ostracismo, sino como era antes, que tenía el lote, y que a veces un lote la llevaba, pero los otros igual estaban, etcétera, y que había un partido donde en realidad las salidas eran muy a cuentagotas, hasta hace, no sé, 10 años atrás, por lo menos, digamos, quizá un poquito más. ¿Tú crees que efectivamente va a estabilizar la carga la democracia cristiana para volver a ser el partido principal de centro en nuestro país? Mira, hablamos de Alberto Undurraga. Por ejemplo, Alberto siempre tuvo la idea, desde el principio, si hay primarias, gana Jara. Esa era su idea. Entonces, y la pregunta fue siempre, ¿y si gana Jara y nosotros estamos en esa primaria, cómo le hacemos después para explicarle a los nuestros que llegamos a esta situación? Entonces, marcó el tinte de no podemos participar porque este resultado es una cuestión muy posible. Ya. No estábamos fuera de sintonía. Cuando le hablábamos a la gente con la que vemos mal, el PPD, los socialistas, nos decían, pero Víctor, ¿cómo podemos perder? Si nosotros tenemos más alcaldes, más concejales, más gobernadores, más diputados, más senadores. Ellos son uno, nosotros somos muchos. ¿Cómo vamos a perder? Y yo decía, sí, pero es que esto es una primaria, puede pasar cualquier cosa. Entonces ya, pero no dice... Por lo tanto, la prevención de que podía haber el resultado que llegó, nosotros la teníamos. Éramos muy sensibles. Pero no nos podíamos quedar atrapados en esta situación. Pasara lo que pasara, quien ganaba la primaria la llevaba. Fuera que estuviéramos nosotros o no. Bueno, y lo que venía era la negociación parlamentaria que iba junto con la presidencial. Así que al final llegamos por el lado que uno quiera, le guste, no le guste, grite, no, la cuestión al final es ellos, nosotros, porque así termina las elecciones en dos alternativas grandes. ¿Dónde vas a estar tú mirando desde el frente cómo pasan las cosas? Mira, yo encuentro que al final estar dentro es mejor que mirar fuera y sin poder hacer nada cuando uno dice, no, por ahí no, nuestra gente eso no lo va a entender nunca. Era mejor estar adentro. Pasamos un poco hablemos de Castro. Sí. Presidente electo, digamos, no es poco. La pregunta la hago sabiendo algo de lo que ya has estado comentando estos últimos días, Víctor, y me gustaría que pudieras profundizar, porque tú has señalado que
que el futuro gabinete de Kast y seguramente la manera en que él va a gobernar y va a estructurar su equipo está más bien centrado en las personas que le sirvan, más que en la arquitectura, en la ingeniería política de partidos, más que en decir, mira, si hay aquí un entonces tiene que haber un otro. Compensamos a Chile, vamos por acá y le hacemos un cariñito a Nacional Libertarios por allá. Tú dices, tú marcas, tú analizas, tú ves que Kast va a hacer otro tipo de estructura para armar su equipo. Sí, sí. O sea, yo creo que nosotros siempre pensamos a los otros que entienden nuestra lógica y la aplican de una manera un poquito distinta, pero siguen pensando como nosotros. Y en este caso no es así para nada. Por ejemplo, cuando ganaron la convención, uno decía, pero mira, es súper fácil, con que cedan un poquito en temas que no les son tan importantes y con ese poquito se llevan la Constitución para la casa, quedan Con listos su para la timbre, presidencial, claro. Dieron vuelta a todo. Ya. ¿Y qué pasó? Que se autodestruyeron. Uno dice, ¿pero por qué se autodestruyeron? Porque son de derecha dura, porque no creen en el diálogo con los otros, ni creen que sea bueno el diálogo. De hecho, se unieron porque Chile Vamos dialogaba mucho con la centroizquierda, entonces era considerado malo, una perversión, o sea, una entrega. Eran cobardes. Entonces los valientes se unieron para no transar y esos son los que nos van a gobernar. Entonces, ¿cómo nos van a gobernar? Una cosa muy sorprendente. Hacen muchas cosas pero no mienten. Prefieren el silencio a mentir. Pero Kast dijo lo que iba a hacer. Solo que nadie lo escuchó mucho, que sería, no los voy a pescar como grupo. No voy a entenderme de a uno con ellos. ¿Qué es eso? Es desarmar por completo a la centro derecha. No puede haber centro derecha cuando tú no sabes cómo te va a entender con el presidente, ni quién de los tuyos va a ser ministro, porque el que hable diciendo, oye, yo quiero que nos juntemos en el comité político y lo discutamos, usted no ha entendido nada. Las decisiones las tomo yo. Si quiero, usted es ministro. Y si habla mucho, no es ministro. ¿Entiende? Claro. ¿Ya entendió? Entendió. No, entendí perfecto, presidente. Ya. O sea, él va a someter a la centro derecha. Y al someterla la va a diluir en la nada. Por lo tanto, tenemos el siguiente destino. Los partidos chicos pasan a mejor vida. ¿Por qué? Porque los partidos chicos le van a poner a su... Evo, Poliemócrata, Amarillo. Exactamente, le van a poner a su o sus figuras principales en algún lugar. Nadie dice que un ministro vaya a durar, solo que se nombró. Es cosa analizar los últimos gobiernos, Claro. que entre los 6 meses y el año es donde se provocan los verdaderos cambios. Correcto, entonces te pueden nombrar. Ya. Y te nombran, pero no van a pescar para nada a tu partido. De tal manera que le saca a la figura principal, el partido chico queda en la extinción completa y como los dinosaurios, desaparece. Claro. Chile Vamos está terrible porque ¿qué espectáculo está dando la UDI? O sea, la UDI es el partido más desorientado. Están ganando, están en el gobierno y hacen puras leceras, como por ejemplo la acusación constitucional, que es una completa tontera política de... Bueno, ¿pero por qué están haciendo eso? Porque no los pesca nadie. No, además, No están encima conversando ahora con nadie. Republicano se dio el lujo de decir no vamos a apoyar esa acusación O constitucional. sea, así la como UDI haciéndosela de cachado, chorito, y los otros claro. diciendo, no, perdón, los que estamos en el poder somos nosotros, así que no moleste porque nos va a interrumpir nuestra buena llegada. Ya, listo. Entonces, ¿qué va a hacer Kast? Ya los desarmó. Los tiene contentos. No saben quién va a ser el próximo gabinete. Son, podríamos decir, quemantes declaraciones las de Víctor, porque estoy pensando, yo me imagino, en reuniones de Chile Vamos los días siguientes después de que triunfó Kast en segunda vuelta, o sea, ahora en esta semana, yo me imagino reuniones ahí en las mesas, presidentes, estados generales, y seguramente varios diciendo, mira, no va a poder gobernar solo. ¿Dónde están las energías? ¿Dónde están las capacidades técnicas? ¿Dónde están los cuadros? ¿Dónde están los cuadros? ¿Dónde están las ¿Cómo? experiencias Claro. de dos gobiernos con Sebastián Piñera? Si no es poco, no estoy hablando no solamente del ministro, estoy pensando que efectivamente hay, no sé, 2.000, 3.000 cargos así súper relevantes en región, etcétera, donde, bueno, hemos visto que en realidad no hay mucho elenco en el mundo republicano. Tú dices que no, que eso da igual y que esa tesis se va a caer y que esto va a continuar en el infierno Chile Vamos. Sí, no está perdonado para nada. Y el objetivo es que en la próxima ocasión nadie discuta
que el candidato es un sucesor de Kast. No es una discusión, eso no está en discusión. Entonces, Kast ya disolvió formalmente a la derecha, porque cuando le dijeron, oiga, presidente, ¿usted cómo quiere que hagamos las reuniones de comité político? ¿Cómo nos armamos? ¿Cómo hacemos una coalición? Una coalición? No, yo no les puedo pedir eso. Y hasta ahí llegó, porque ponte tú que empezáis de nuevo, pero presidente, ¿y la coalición? Porque si alguno... Sí, claro. Usted dedíquese a eso si quiere. Yo voy a hablar con mis ministros. Ya se autodisolvió la situación. Entonces, Kast no tiene más que ejercer un poder omnímodo para conseguir el poder omnímodo. ¿Le gusta? Obviamente que le gusta, pues es lo que está haciendo. Entonces, ¿los va a someter por completo? Ya los tiene sometidos. Es terrible. Yo la vez que me junté con Alvarado, porque esta vez hay mucho diálogo o reuniones, habían debates, y me encontré con Alvarado, y yo lo único que le dije, salva la centro derecha. Ahora no, en el último debate, salva la centro derecha, porque es el personaje que está en peligro, y nosotros tenemos que tener la habilidad de entender que a lo mejor en la centro derecha hay algunos que entendieron perfectamente que tienen un leve olor a asado y que no son los invitados a la parrilla, sino que están en la parrilla y a lo mejor no les gusta. Entonces ellos van a respirar si hay diálogo con la centroizquierda. Entonces tienen que encontrar disponibles para el diálogo, porque si no empieza la guerra de ellos nosotros, y en eso republicanos tienen mucho más experiencia en el ser intransables que todo el resto de nosotros. Ahora, los partidos políticos tampoco tienen la fuerza para decir, bueno, si no es con los partidos no entra en ningún cuadro. No. Por ejemplo, cuando Matei fue la candidata que fue, vale decir, ella partió ganando y terminó haciéndose perder, que es una cosa que casi nadie ha logrado en este país. Pasar del primer lugar al quinto es un esfuerzo considerable, no se logra cosa. Así, un amateur no lo logra. Bueno, pero ella decía, no, yo veo a mis equipos y ninguno de ellos está dispuesto a trabajar con Kast. Está todo bien, excepto que la palabra mis equipos es una palabra inaplicable cuando se refiere uno a técnicos. Porque el técnico no tiene una lealtad política declarada. Lo que quiere es hacer su trabajo, y el que le permita hacer su trabajo es su jefe. Entonces los equipos de Matei pasaron en 10 segundos a ser equipos de Kast. Entonces Kast va a tener el equipo de gente de confianza máxima en seguridad, migración y crecimiento económico, pero con la mayor libertad para que se desplieguen, de tal manera que si no pasa nada, muere el miserable que no hizo la pega. Claro. Porque tuvo toda la confianza para que hiciera lo que quería hacer, el presidente no se metió en los pequeños detalles y por lo tanto va cambiando al que muere. Y entonces ahí, la mayor parte de las materias de gobierno ni siquiera se pronunció. Entonces, educación, salud, nada. Entonces eso lo puede entregar perfectamente porque ¿cuál es el compromiso? Ninguno. O sea, puede hacer lo que quiera. Entonces lo va a entregar a los otros. Y el resto, y ahí va a estar el problema, en puestos no tan relevantes va a poner a republicanos. Y donde pongas un republicano convencido y consciente y sobre todo espontáneo y sincero, vas a tener un problema enorme. Porque no son de ultraderecha porque sí. No se ganaron ese título en una rifa. Son eso, ya lo han sido, lo seguirán siendo, y por lo tanto este gobierno va a tener muchos problemas en lugares que ni se imagina, porque va a meter a los suyos en donde sea que los meta. Uno dice, pero ¿cómo se pudiera meter en problemas en este lugar que era para una taza de leche? Claro. Pero ya le están echando la culpa anticipadamente al Partido Comunista o a la izquierda de cualquier problema que suceda. Sí, ahora bueno, no es posible en este país que uno diga, léase 5 páginas, porque eso es como... Pero si alguien se desvela y no tiene nada que hacer, léase las conclusiones del Comité Central del Partido Comunista. Son de una calma, rigurosidad y tranquilidad sorprendente. O sea, no sé, sorprendente porque son así, digamos, naturalmente.
Los comunistas, la primera reunión, comité político, yo llegué ahí por casualidad, no tenía nada que hacer, pero bueno, ahí me metieron. La primera es declaraciones de Lautaro. Tenemos que defender los derechos sociales y llegar a acuerdo en aquello que sea posible llegar a acuerdo. O sea, es natural. Si nadie está pensando... El Partido Comunista dice que el gran problema es la falta de sintonía con la ciudadanía, sobre todo la nueva que vota. Y por lo tanto que empieza una larga marcha, y los comunistas son de larga marcha, es una batalla cultural, social, política, estratégica. Por lo tanto, esto es largo. Los comunistas no van a ir a salir a la calle a agarrarse a coscacho con el primero porque a alguien se le ocurrió. O sea, eso es todo lo contrario de lo que es un comunista, que la piensa harto. Y además siempre se consiguen voceros que son los más cara de inofensivos que pueden hacer igual despierta asunto. Claro. Sí, la vida es así. Víctor Maldonado, sociólogo, analista, muchas gracias por haber venido por acá, muy interesante Hermano de conversación. María Liz Maldonado, que es lo, Sí, es mi lo hermana, mejor mi que hermana. tiene. Mi hermana. Ya. Es bien importante. Entramos en el momento familiar del día del Sí, minuto. sí. Muchas gracias, Víctor, por estar acá. Que estén muy bien. Gracias. Hacemos una pausa, seguimos con más. Vamos a hablar, de hecho, ahora del gabinete de Kast. De vuelta, de esta pausa. Seguimos en 32 minutos. Ya lo decíamos, lo dejó casi bandejeado nuestro invitado anterior, Víctor Maldonado, para hablar cómo se ve anticipadamente, Ale, el primer gabinete de José Antonio Kast. Tras la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast se apresuró y decidió llamar al ex senador de la UDI, Claudio Alvarado, con el fin de integrarlo a su núcleo político de confianza. Rápidamente, el ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez no dudó en aceptar la invitación de su ex compañero. Hoy es el encargado de la coordinación del cambio de mando junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Está ahí. ¡Mamá! Mucho spa. Mucho spa. Sí, pasa. Álvaro Elizalde, y quien suena como próximo ministro del Interior y jefe del equipo político. Se refiere a Alvarado. Desde la moneda chica, Alvarado ya empezó a operar y el pasado lunes se reunió con el exdiputado de Renovación Nacional, Alfonso Vargas. En paralelo, José Antonio Kast se ha estado moviendo más bien fuera del país, varias salidas ya, pronto va a Perú y se rumorea que el presidente electo ya tiene definidos los nombres de al menos 10 de los 25 ministerios. Recuerden que podría haber algunas fusiones, no de ministerios, pero sí de ministros, biministros o triministros, que existen en la actualidad. En su mayoría se trata de personas que él ha definido personalmente sin la intervención de los partidos que hace 2 semanas comenzaron a coordinarse para proponer nombres. Con Alvarado como pieza prácticamente zanjada para Interior, mucho se ha especulado que Renovación Nacional también debiera tener una participación relevante en el gabinete, participando con alguno de sus nombres en el comité político. Aunque ha sonado en prensa el nombre de Diego Paulsen como ministro de SECPRES, no es claro que el ex jefe de campaña de Evelyn Matei tenga la disposición personal de integrarse. Sin embargo, el núcleo cercano a Kast busca a alguien que tenga ascendencia entre los diputados, puesto que en el Senado estará Agustín Esquella, presidente del Partido Republicano, cuyo diseño es operar como una SECPRES de esa Cámara, del Senado. Hasta el momento el Partido Republicano no tendrá a un ministro de su fila en el comité político, lo cual, señalan fuentes de la colectividad, no es tema para ellos por ahora. Más allá del gabinete, otro lugar muchas veces incluso más relevante que la danza de nombres de los ministros es el segundo piso, donde los presidentes concentran a sus equipos de asesores. En el caso de Kast, optaría por un diseño donde el segundo piso se dividiría en 2 áreas, una dedicada a los proyectos estratégicos y otra enfocada en la dimensión política y comunicacional. Alejandro Irarrázaval, ¿a usted no le suena? Sería el elegido para la primera de estas tareas. Se trata de un antiguo conocido de Kast cuando fueron integrantes del movimiento gremial de la Universidad Católica a mediados de los 80. Irarrázaval era presidente del Centro de Estudiantes de Comercial
año 85, al mismo momento Kast lo era en Derecho, encargado del movimiento gremial. Su labor principal estaría en la coordinación del trabajo de diversos ministerios para sacar adelante determinados proyectos. Y el otra área del segundo piso, es lo referido a lo comunicacional y político, estaría a cargo de Cristian Valenzuela, su asesor más cercano en las 3 elecciones presidenciales y quien ha sido el encargado principal del relato de Kast, que Kast usó en campaña, centrándolo en solo 3 temas: seguridad, migración y economía. Ahí está, estos son los adelantos. Interesante que abramos esta pequeña conversación, Alejandra, después incluso de lo que hemos hablado hace unos minutos con Víctor Maldonado, porque efectivamente, mira, a propósito de lo último, lo del segundo piso, una es la danza de nombres efectivamente de los ministros. La atención de la prensa se concentra en eso y muchas veces uno cae en el error de pensar que las militancias de cada uno son relevantes. A veces lo son y a veces no tanto. Si seguimos la tesis de Maldonado, puede que no sea tan relevante. Porque no importa, claro. Y por lo mismo quizás en el comité político eventualmente no hay ningún ministro, por ejemplo, del Partido Republicano. Pero lo del segundo piso es clave. O sea, esto, si se ratifica esta idea, que además estas cosas ni siquiera tienen mucha entidad pública, porque son coordinaciones... Además no son nombres que la gente haya visto en pantallas ni cosas. O sea, el segundo piso es una articulación, de hecho, es sencillamente el equipo de asesores, que a veces tiene un jefe de asesores. ¿Se acuerdan? En este gobierno fue durante mucho tiempo el más sonado Miguel Crispi, que fue... En este tiempo, de hecho, ya se me perdió cuál es el jefe de asesores. ¿Durán no era? No, pues, el jefe de gabinete de Carlos Durán. No, en este momento se me pierde, pero si se estructura esta idea de las 2 áreas, una, proyectos, Irarrázaval, ¿qué implica eso? Que, oye, mira, este proyecto del presidente es súper importante y aquí esto tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, de Desarrollo Social, de, no sé, tiene que ver con de Educación, no sé qué, hay 4 o 5 ministerios que tienen que ver, de Hacienda. Bueno, entonces ese segundo piso hace la coordinación. Muchas veces el que hace la coordinación es el que tiene el verdadero poder, porque es el que va después y le dice al presidente, sí, pero ¿sabéis qué? Mira, en economía lento, vamos lento. Entonces, es probable que eventualmente ese asesor del segundo piso, ese jefe de ese equipo, tenga incluso más poder que los ministros para establecer la agenda. Y sería primera vez además que se dividiría así. Exactamente. Y que tiene bastante consistencia, es decir, proyectos por una parte y lo otro, lo de Cristian Valenzuela, que que uno podría pensar por su cercanía con el candidato, uno podría haber dicho, quizás este era el ministro del Interior. No. Vamos ahí a mantener, si es que esto se ratifica, por supuesto, que sería el dueño del relato. Y eso es clave en un gobierno. De hecho, muchas veces lo que queda, si es que tú fuiste eficaz, es la capacidad de que instalaste un relato que es el que le da sentido a las acciones. La suma de acciones en sí misma muchas veces no dicen nada. Pero si eso está articulado en un relato, pensemos nomás lo que fue el pilar solidario en Bachelet. Quedó tan instalado ese relato, acompañado de políticas públicas, evidentemente, que eso es lo que nos recordamos de ese gobierno. Entonces, y eso sería lo que dirigiría. Y estos 2 nombres, Cristian Valenzuela y Alejandro Irarrázaval, son nombres que están en el riñón de lo que alguna vez fue el gremialismo UDI, que es finalmente el que es la base de lo que hoy en día conocemos como Partido Republicano. No solamente eso, son personas muy queridas y muy cercanas del presidente. O sea, no está tomando la decisión ahí por partido político, ni siquiera su propio partido, sino que compañeros de generación, hombres de confianza históricos. Así es, y hay muchos nombres que no conocemos ahora, por ejemplo, el que está sonando como canciller, que es hombre del grupo Quiñenco. Pérez Maquena. Francisco Pérez Maquena, tienen la misma edad. Están entre 59 y 61 años porque eran del gremialismo de los 80. Claro. O sea, son gente que, digamos, salió de la universidad a finales de los 80. Hicieron su caminar en esos años. Es decir, con una gran influencia de Jaime Guzmán. Sí. Recordemos que era el gurú en la Universidad Católica. O sea, es impresionante, digamos, como el cuadradito perfecto para buscar los nombres clave que va a instalar. Ahora, te hago esta pregunta, porque después de la conversación con Maldonado me queda una duda. En general, cuando asume un presidente o una presidenta, y así ha sido en los últimos años, los partidos le proponen nombres, pero se le da libertad al presidente para que designe, a veces con mayor apego a
como a la distribución de los partidos políticos y otras veces no. A veces los partidos quedan resentidos, no quedaron bien representados, pero digamos se la comen porque se entiende que es el presidente o la presidenta la que toma esas decisiones. ¿En qué cambia eso respecto de lo que haría Kast? Lo que pasa es que yo creo que la pregunta es, y por supuesto en esto en general lo que hay son versiones, nadie tiene la realidad, Sí. Tendría que estar uno, ser un íntimo Estar ahí en ambas situaciones. Claro, sí. Pero, por ejemplo, en el caso del presidente Boric, cuando él arma el gabinete, ojo, partidos que primer ni gabinete. siquiera, el primer gabinete, partidos que ni siquiera lo habían apoyado en primera vuelta, porque tú entiendes que tu apoyo son los de primera vuelta. Sí. Lo otro es, te quedaste sin Son candidato añadidos. y son 4 semanas Ah. que cambiáis de amor uno por otro. Por lo tanto, en el caso de Gabriel Boric eran todos los partidos. Bueno, en realidad más porque en ese tiempo el Frente Amplio pero era el mundo Ya. Frente Amplio, Revolución Democrática, Convergencia, Comunes en ese tiempo, y el Partido Comunista, Apruebo Dignidad. Y eso era. Pero entendía Gabriel Boric que no podía, digamos, y Gobernar por lo tanto, con eso. Exacto. Y lo que hace, si uno ve en el gabinete, y me consta que había nombres que Boric quería poner en ciertos ministerios y que no los pudo poner. Cuando digo no los pudo, por supuesto, finalmente él opta, pero opta con realismo político, es decir, Sí. no se puede, porque tenía que compensar algunos partidos en los cuales había partidos que seguramente él no tenía ningún interés, no sé, partidos que están bien en el borde. No me imagino que haya tenido mucho interés en poner a los liberales, no sé, al Partido Radical o al A PPD. los regionalistas. Claro. Y sin embargo, igual en una primera estructura tiene que instalarlo. Y eso evidentemente... Y la sensación que da, para hacer la contraposición, es que con Kast eso no va a ser así. Pero ¿sabes qué? No solo porque Kast se las dé de choro, para ponerlo así coloquialmente, sino porque yo creo que efectivamente en parte importante de la derecha chilena, hace tiempo, y por eso se empezó ya hace un buen tiempo a desfondar el mundo de la llamada centro-derecha de Chile Vamos, porque en realidad muchos miraban, es como ese meme donde está el tipo caminando y está dado vuelta mirando a otra chiquilla que va pasando. Ya venían mirando a Kast. Claro. O sea, no nos olvidemos que hace 4 años atrás Kast también pasó segunda vuelta. Sí. Perdió la segunda vuelta, pero pasó segunda vuelta. Claro. Y se desfondó el candidato oficialista en ese minuto que era Que no Sebastián pasó Sichel. nada, claro. No pasó nada. Entonces, yo creo que ya en la UDI, ¿qué te digo? En la UDI, ese riñón amor ya, gremialista, de repente dicen, lo criticaron, cómo te fuiste, no sé qué, esto no se funciona así. Pero ahora pura nostalgia. Claro, pero cuando ya te empieza a ir bien, o sea, estoy diciendo ya hace 4 años atrás, muchos ya dijeron, por esto. Por eso, de hecho, igual es llamativo que la votación de primera vuelta de Kast debió haber sido mucho mayor. Seguramente el efecto Kaiser es el Sí. que le priva de ser él el que pasara primero en la primera vuelta. Pero bueno, lo que digo es que probablemente Kast sí va a poder hacer eso porque tiene gente en diversos partidos, sobre todo en la UDI, pero también algunos en Renovación Nacional que dicen, vámonos con el modelo Kast original. lover igual. Claro, porque piensa en aquella gente de la derecha que ya en los últimos años ve con admiración el trabajo de Trump. Aquella gente en la derecha que ve con admiración que Bolsonaro pudo sacar a los izquierdistas en Brasil. Aquellos en la derecha que ven con admiración, se ríen un poco, se ponen nerviosos lo que está haciendo Milei en Argentina. Bueno, entonces quizás no lo saben, quizás el carnet de su militancia está, pero en realidad ya están en la ultraderecha, ya sucumbieron a esos llamados. Pero bueno. Veremos. Veremos. En fin. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con invitado de lujo, amigo de esta casa, aunque formal. No, ya lo habían entrevistado acá, parece, ¿o no? Sí, ya lo habíamos entrevistado. pero yo no estaba. Tú no estabas. Esta es la primera vez que lo entrevistamos los dos. Pero ahora llega como autoridad electa. Sí, po. Ya lo entrevistamos como autoridad electa. ¿En serio? No. No. ¿O sí? Sí. Ya, no importa. En comerciales Sí. nos vamos a agarrar las mechas, vamos a ver el Sí, Gustavo lo Gatica. entrevistamos. Gustavo Gatica va a estar aquí con nosotros de vuelta de esta pequeña pausa. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio.
esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. De vuelta en 32 minutos, estamos con el psicólogo y ahora diputado electo. Por primera vez como diputado electo acá y no en Descabellada, el señor... para que quede claro, Alejandro Matú. Yo ya dije ya que con suerte me acuerdo lo que pasó ayer, pero... Gustavo Gatica, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente, gracias por abrir los micrófonos. Excelente. Gustavo, cuéntanos en qué está el juicio tuyo. Bueno, vengo llegando de un nuevo día de alegatos de clausura. Este ha sido un juicio muy, muy largo. Vamos en la jornada 200 y tanto. Lo sé porque la jueza que abre la sesión dice cada día cuál es la jornada en la que estamos. Para que quienes no lo sepan, este es un juicio que el área de investigación duró casi 5 años. Fue una investigación muy larga porque era un juicio difícil, eso todos lo sabemos. Sin embargo, creo que en ese tiempo en el que se investigó quedó muy demostrado con muchas pruebas la culpabilidad de quien es el acusado hoy en día. Y para dar un contexto, un marco, estamos en los alegatos de clausura, es decir, cada una de las partes tiene un par de días para recoger sus principales pruebas y exponerlas frente al tribunal. Esos son los alegatos de clausura. Luego vienen las réplicas, que es más o menos el mismo proceso, pero más breve todavía. Y el día 9 de enero esperamos que sea el veredicto, que el veredicto es una instancia muy, muy breve, donde básicamente los 3 jueces nos dicen si el acusado es culpable o queda absuelto. Y se dicta una fecha posterior para que haya una sentencia, una lectura de sentencia, que en general es un par de meses después. Ese es más o menos en lo que estamos, para ubicarnos espacialmente. Bueno, en términos de complejidad, la complejidad ha sido más bien política, porque en términos los hechos no son tan controvertidos en el sentido, por ejemplo, alguien comete un crimen hace 20 años y ya quiere buscar pruebas donde ya no queda evidencia física. Eso es un juicio, una investigación difícil, pero en el caso tuyo no es una investigación difícil. ¿Qué ha sido lo difícil? ¿Por qué la justicia se ha demorado tanto en tu caso? Es un muy buen punto el que tocas, porque de hecho el director general de Carabineros de la época, a días después de ocurridos los hechos, él dice, bueno, sabemos quiénes son, los tenemos identificados. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, la investigación se fue complejizando porque hubieron muchas mentiras en ese primer periodo. De hecho, quien es la persona sindicada como autor del disparo, Claudio Crespo, en los primeros informes no aparecía en ese lugar. Él había indicado que en esos minutos él estaba un par de cuadras más lejos. Entonces ya de partida era falsa la información que se entregó. Luego, además, las pruebas fueron manipuladas. Pareciera que se ocultaron videos, fueron borrados videos, porque de hecho en la cámara la correlación de archivos no está unida, en orden. No está en orden, entonces faltan archivos. Y de hecho, para recordar solamente, Claudio Crespo fue dado de baja de Carabineros no a propósito del disparo, sino a propósito de intervenir las pruebas. Y es por eso que él fue dado de baja. Entonces, todo eso hizo que en los primeros momentos esta investigación se complejizara muchísimo. Y ahora que estás en esta fase de los argumentos de clausura, ¿cuánta confianza tienes en que la justicia proceda como debiera proceder? Yo estoy muy confiado. Creo que Ay, disculpen, voy a apagar mi Estoy muy confiado, creo que la justicia va a estar a la altura. Este es un juicio que yo siento que me excede. Es un juicio que habla de cómo construimos sociedad, cómo construimos democracia. No se trata solo de mí, se trata de nuestra memoria, de nuestro futuro por sobre todo. Hoy más temprano decía ante los medios que este además no es un juicio contra Carabineros,
Es un juicio contra un funcionario que fue dado de baja por no hacer caso a los protocolos de la institución, por actuar abusivamente contra los manifestantes. Él se saltó todos los protocolos, todos... Aquí voy a dar una clave del juicio. Todos los carabineros que dieron declaración en el juicio, todos sabían que tenían que disparar hacia el torso inferior del cuerpo de los manifestantes. Eso todos los carabineros lo sabían. Y sin embargo, Claudio Crespo no lo hizo así. Él disparaba al torso superior de los manifestantes. Él se saltaba los protocolos y actuaba de forma totalmente abusiva. Entonces, creo que eso ha quedado demostrado en el juicio y estoy muy confiado de que se haga justicia. Espero que haya una condena. Para mí es súper relevante también en un ámbito personal. Yo siento que estoy de alguna forma con un pie en este momento de mi vida y quiero avanzar, quiero seguir construyendo otra historia. No estar detenido en... Sí. Hay algo súper personal mío que, de hecho... Aquí voy a entrar en otro tema tal vez, pero en campaña a mí no me gustaba, y de hecho lo dije así, no quiero que la gente vote por mí por ese momento de mi vida, que es súper importante y me define en muchos aspectos, porque mi vida cambió desde ese día. Sin embargo, no quiero que me defina por siempre y siento que estoy de alguna forma anclado ahí y quiero darle cierre. Creo que la justicia también permite eso, permite que cerremos momentos de nuestra historia. Entonces estoy muy confiado, muy expectante, ansioso a ratos también. Quiero que llegue pronto ese día y bueno, ver cómo resulta. Quiero hacerte la última pregunta antes de que pasemos a los temas políticos. En Estados Unidos, el presidente Trump en la elección que perdió, hubo unas manifestaciones, un intento de subvertir el resultado anterior, en que cientos de personas entraron al Capitolio, hirieron, dañaron a policías que intentaron defender ese recinto democrático. Y años después, ahora que Trump llega al gobierno, los indultó a la gran mayoría. ¿Temes que eso pase en un gobierno republicano que ha ofrecido, por ejemplo, indultar a Miguel Krasnov, que también quiera indultar a las personas, a las pocas personas que finalmente lleguen a juicio en caso de violación a los derechos humanos a raíz del estallido? Sí. Quiero responder esto partiendo de ese punto. Según datos de Amnistía Internacional Chile, tan solo el 1% de las causas que se abrieron durante el estallido social demandando violencia estatal, violación a los derechos humanos, ha llegado a juicio y a una condena. Es el 1%. Entonces ya estamos en un clima de impunidad y por supuesto que me preocupa que en el futuro se puedan indultar a estas personas. Creo que como sociedad tenemos que construir garantías de no repetición y eso se gana solo condenando a quienes violan los derechos humanos. Me preocupa, sí, me preocupa. Desde mi labor política ahora voy a ocupar todas las herramientas democráticas que tengo para que eso no ocurra, herramientas políticas, por cierto, pero sí me preocupa. Creo que si el presidente electo Kast hiciera esa acción daría una muy mala señal para nuestra democracia, una muy mala señal hacia el exterior también en política internacional. Entonces yo de verdad espero que eso no ocurra, porque voy a ser majadero en el punto que ya estamos en un clima de mucha impunidad. Las víctimas de trauma ocular ya sienten que han sido olvidadas, que no han obtenido justicia y estos posibles indultos vendrían a agravar esa sensación tan negativa que tienen las personas. Gustavo, han pasado 3 semanas, perdón, 2 más 4, 6 semanas ya, un mes y medio desde que eres diputado electo. Primero, ¿cómo ha sido? Una cosa así, te hago la consulta un poco, ¿cómo lo has sentido después de... Oye, esa pregunta ya se la hicimos en Descabellado. Sí, no, claro. Pueden ir al video Descabellado. Cambio la pregunta. Claro, buscando está bien, la pregunta que no se ha hecho. No. ¿Cómo lo has sentido? Porque además la decisión de ser candidato en tu caso fue una decisión
muy encima del proceso. O sea, no lo veníais pensando hace un par de años, no era ni siquiera el camino natural. Natural quizás habría sido que hubiera sido candidato en la Convención Constituyente. Claro. De hecho, te lo pidieron, tú lo has contado. Sí. Y tú dijiste, no, yo no me veo en ese espacio. Y de pronto, también lo has contado en algunas entrevistas, fue una decisión un poco rápida, listo, y te subiste a este vértigo. Entonces, la primera cosa, ya cuando una vez electo y ahora sabiendo que tienes un compromiso institucional con Chile formal para los próximos 4 años, primero, digamos, ¿sigue estando conforme? ¿Ha habido algún nivel de arrepentimiento de pronto? ¿Alguna sensación de que la cosa va a cambiar más de lo que quizás tenías pensado? ¿Cómo lo habéis sentido? ¿Cómo lo habéis visto, Gustavo? Por sobre todo, tengo una sensación de responsabilidad. Creo que lo conversaba el otro día con mi mamá, que como buen chileno estaba haciendo las compras navideñas en último momento en el mall. Entonces mucha gente se me acercaba en el mall, me pedía una foto, me decía, oye, confío en ti, o puta, yo sé que voy a hacer la pega bien. Y después con mi mamá nos sentamos en el patio de comida a comer un completo. Y mi mamá me decía, oye, Gustavo, ¿sabes qué? Como tenéis que estar a la altura. Y tengo esa sensación, como quiero responder a esa confianza. Me parece que en el pasado muchos políticos no han estado a la altura de lo que la gente creía de ellos. Y estoy fuerte, estoy parado para ponerme esa mochila, porque puede ser un peso en algún momento, ¿no? Que la gente espere de ti. Pero estoy disponible para agarrar esa mochila, ponérmela y trabajar. Yo siempre lo digo, en el Distrito 8 tenemos el mal ejemplo de un diputado que es Lavín Jr., que es un diputado que se caracteriza por no hacer la pega, por ni siquiera ir al Congreso, por no presentar proyectos, por no hablar en el hemiciclo. Y yo quiero hacer las cosas bien, quiero trabajar, quiero hacer trabajo territorial, que la gente también lo demanda mucho. La gente dice, bueno, quiero verte acá, quiero verte trabajando. El trabajo del diputado tiene la parte territorial, o sea, tiene el tiempo, tienen una semana al mes para dedicarle tiempo al trabajo territorial y no muchas veces los diputados lo ocupan en eso. Entonces quiero trabajar, quiero estar a la altura y esa es la sensación que he tenido en este momento, después de la elección, un sentido de responsabilidad, porque además mucha gente confió en mí. Me convertí en la segunda mayoría nacional con una muy alta votación, entonces quiero estar a la altura, quiero retribuir esa confianza con trabajo. De hecho, primera mayoría por lejos en el Distrito 8. Sí. Claro, tú fuiste como candidato independiente dentro del Pacto Unidad por Chile, en un cupo, digamos, del Partido Comunista. Eres igual un candidato, digamos, eres un diputado independiente, lo señalaste, de hecho, incluso públicamente, respecto a que incluso pudiste haber ido como candidato al Frente Amplio, finalmente fue, pero tienes un carácter independiente. Pero sí fuiste candidato dentro de una al menos coalición electoral, que ahora está por verse cuánto se mantiene, una coalición que incluso muy amplia llega hasta la democracia cristiana. Primero, ¿cómo crees tú que, pensando también en tu propio rol, insisto, de este lugar independiente, pero dentro de una mirada común, ¿cómo crees tú que debiera ser la articulación de los partidos que se tomaron esa última foto el 14 de diciembre, ya con la derrota consumada, pero estuvieron todos arriba acompañando a Janet Jara, desde el Frente Amplio, el PC, todos, hasta la democracia cristiana, incluso hasta partidos que van a perder la legalidad, como el Partido Radical, por ejemplo? ¿Cómo piensas tú que debiera articularse esa futura oposición a partir del 11 de marzo? Yo esperaría que esa articulación, ese conjunto de partidos se mantenga en el tiempo. A la hora de ser oposición, creo que tenemos que ser una oposición colaboradora cuando se hable de proyectos que beneficien a las personas, una oposición vigilante, fiscalizadora, para que no hayan eventos de corrupción, una oposición firme, si es que se habla de recortes sociales en educación, en salud, en discapacidad. En Argentina hubo recortes importantes para la agenda de discapacidad y ante eso tenemos que ser una oposición firme, pero estar articulados en un bloque que sea de este diferente tipo de oposición. En ningún caso una oposición deliberadamente obstruccionista, sino que una oposición firme, articulada, que debata, que discuta. Yo lo he venido diciendo también en otra entrevista. Mi labor particular
yo quiero ser un agente dialogante, pero no desde una ingenuidad de pensar que todo se resuelve con el diálogo, pero sí en política nos hace falta negociar más, conversar más. Hoy en día los diputados creo que hacen poco el ejercicio de la conversación, de debatir los temas importantes. Hay un estudio, y aquí quizás me voy a salir como hacia mi profesión, hay un estudio que me llama mucho la atención que en Estados Unidos se investigó que siempre que se sienten a conversar personas que piensen distintos, ambos moderan sus posturas al conversar. Y eso nos falta, creo que, y voy a ser insistente en el tema de que no es desde una ingenuidad, sino de cómo entendemos la política y qué tenemos que hacer de ahora en adelante. Creo que tenemos que conversar, debatir más, y quizás muchas de esas discusiones van a ser ásperas, pero bueno, necesarias. Al comienzo del programa conversamos con Ale, fuera de las noticias, a propósito de, digamos, como esta escandalera que se arma, en este caso fue con un documento del PC, pero en general cabe para cualquiera, digamos, que hable de que si tales cosas no pasan, la movilización. Y efectivamente hay un mantra de la derecha, la ultraderecha, de plantear que es el octubrismo, ¿cierto? Esta idea como de que cualquier llamado a movilización es como llamado al caos social. Y en eso además tú vaya a tener, digamos, ya lo tienes como diputado electo, una doble responsabilidad porque estáis en el mundo político y efectivamente, naturalmente, tu liderazgo está indisolublemente asociado a lo que fue octubre, ¿cierto? Sí. ¿Qué te pasa con esa reflexión? Porque en el fondo, si no, de repente uno tendría que estar todo el rato como a la defensiva, que jamás salga de tus labios la palabra movilización, marcha, protesta, etcétera. ¿Cómo lo vais calibrando en algo, en este giro, en esta cosa como pendular, que parece que en este instante en la sociedad chilena, todas las palabras que impliquen como reunirse para defender derechos, está como castigado? Yo creo que no hay que temerle al concepto de la movilización. De hecho, hay un dato interesante que ocurrió justo después del estallido social, que Chile avanzó. Existen organismos internacionales, revistas, que van calificando a las democracias, entre democracias más democráticas y menos democráticas. Y lo importante y lo que quiero traer acá a la conversación es que Chile avanzó en democracia durante el estallido social. No al revés. Hoy en día como que se ha cambiado un poco la historia y incluso hay quienes se atreven a decir que acá casi hubo una interrupción democrática. Y no, al contrario, desde el mundo nos estaban mirando y se daban cuenta que Chile avanzó en democracia porque una democracia sana, una democracia que vibra, que vive, también es una democracia donde la gente se manifiesta. La gente se expresa, eso nos hace bien, no temamos a que la gente se manifieste en cualquier sentido, no solo hablo como desde la izquierda. Está bien que la gente se manifieste, que se exprese, que exija a los políticos, al igual como lo hace la prensa en algunos casos, y que investigue. Todo eso le hace bien a nuestra democracia. Entonces yo me he mantenido bastante indiferente a este debate porque me parece bien básico, porque que temerle a la sociedad, a que la gente se manifieste, que esté en las calles, me parece incluso nocivo para nuestro futuro. Nos hace bien expresarnos como personas y como sociedad. Gustavo, decías hace un rato que te sentías como llamado a responder a ciertas expectativas y asumir entusiastamente ponerte esa mochila. Pero a veces la gente también tiene expectativas irracionales respecto de lo que un diputado o una diputada puede hacer, digamos, o de cuál es la función. ¿Qué le diría, cuáles dirías son que las expectativas que tú no puedes cumplir? ¿O cuáles son el marco de lo que la gente no debe esperar de ti? Bueno, de hecho, existe un desconocimiento de cuáles son las labores de los políticos en general. Pasa mucho que en campaña, por ejemplo, gente me decía como, bueno... cambien la luz, claro. Sí, o venga a arreglar el hoyo que está acá afuera de la casa. O incluso al revés, una vez estaba en una feria y una persona se me acerca y me pregunta si voto por ti, vaya a eliminar el Instituto de Derecho Humano.
Yo le dije que no, obviamente, pero la segunda lectura que hice es como él cree que yo tengo el poder para eliminar una institución autónoma del Estado. Claro. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo de educar. Aquí volvemos al debate de la educación cívica, que es tan necesaria, y que la gente entienda cuál es la labor de cada político, porque es muy distinta la del alcalde con la del diputado y del senador. Se complementan, por supuesto, pero son muy distintas. Yo acá lo que me comprometo es a tener un trabajo legislativo acorde a mis intereses, que yo los expresé en campaña y que por eso la gente votó por mí, que son salud mental, discapacidad, seguridad en una visión de derecho, derechos humanos. Eso es lo que yo mostré. Dije, estas son mis banderas y le dije a los votantes, bueno, si les gustan estas banderas, pueden votar por mí. Entonces, comprometerme a trabajar en esas agendas y a tener un trabajo territorial importante, entendiendo también que hay márgenes, porque el distrito 8 es el distrito más populoso del país, donde más gente vota, y por ende es un distrito difícil que la gente me pueda ver en cada población, claro, en cada villa. Sin embargo, quiero estar presente, quiero hacer trabajo con la gente. De hecho, ya ahora, aunque no he asumido todavía, ya estamos haciendo cosas. En Colina hace un par de semanas hicimos un campeonato de fútbol con equipos de fútbol de Colina, de jóvenes de Colina, y fue bastante gratificante para mí. Quedé muy contento de ese ejemplo. Entonces creo que se pueden hacer cosas desde la Diputación, articular organización civil, y quiero hacer eso. Y la tercera patita es fiscalizar. Esa es una de la tercera labor de un diputado, y para eso creo que hay que estar muy conectado con la gente. La gente es quien te da la pista de dónde hay que fiscalizar, dónde hay algún organismo que no está funcionando bien, dónde hay que poner la lupa. Entonces, para poder fiscalizar de forma correcta, tenemos que estar conectados con la gente, y quiero hacerlo, quiero estar presente. Muchas gracias. Gustavo, muchas gracias por haber venido. Es el último entrevistado invitado del año 2025. Así, y creo que, ¿verdad? Sí. Los últimos serán los primeros. El cierre anual de este programa. Tú ya bien sabes las mayores expectativas del trabajo que puedas desarrollar y de los tiempos complejos que seguramente lo va a vivir a la sociedad chilena, al mundo de la izquierda, los progresismos, que además empezar a volver a encontrar la ruta, porque hay algún extravío que ya se ha alargado demasiados años. Muchas gracias, Gustavo, y estaremos atentos el 9 de enero al cierre. Esperamos ese día del fallo condenatorio de la justicia. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Que estén bien. Hacemos una pausa y ya volvemos para ir cerrando el programa con lo bueno, lo malo y lo feo. Es lo que hay. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Gran entrevista con Gustavo Gatica recién, y queda realmente muy poco para conocer el fallo de la justicia. Sí. 9 de enero vamos a estar ahí atentos, si es esa fecha, si se mueve, etcétera. En fin, buena manera de ir cerrando el año, y nosotros los queremos invitar, se lo dijimos al comienzo del programa, los queremos invitar a que durante esta semana construyamos juntos lo bueno, lo malo y lo feo. Del 2025. Del 2025. No tiene fronteras. Todo el globo terráqueo podría ser parte de lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces lo que les vamos a pedir es lo siguiente: que ustedes participen. Puede ser, vamos a hacer seguimiento a los comentarios en YouTube. Claro. Pueden opinar de las 3 categorías o solo de una, lo bueno, lo malo y lo feo. Y también vamos a hacer una publicación, va a estar en nuestro Instagram, @32_minutos. Donde también van a poder opinar de lo bueno, lo malo y lo feo, y vamos a generar incluso hasta algunos premios la próxima semana para algunos de los que ustedes participaron. Así que lárguese a participar. A ver, por ejemplo, ¿con qué partimos? Tenemos algunas ideas. Mira, yo tengo 2 ideas que son cosas buenas y malas a la vez. Ah, ya, la parte Buena compleja al tiro. Claro, la parte. Por ejemplo, bueno que el Congreso estadounidense haya votado de manera unánime una ley de transparencia de los archivos Epstein. Ya.
Pero lo malo al tiro es que, Es que no se es que cumple. todavía no se respeta. Claro, bueno. Claro. Palestina, bueno, que se alcanzó un acuerdo de alto el fuego, malo que no se ha respetado realmente. Claro. Por supuesto, claro. ha servido de Ha algo. servido de algo, pero Pero siempre es medio macabro cuando uno cuenta y dice, sí. mira, en realidad ahora no están matando a 3.000 personas mensuales, sino solo a, no sé, 200. claro, y que por lo tanto, como hay esta idea de que ya se solucionó el problema, Desaparece. el foco sale de la atención y la presión que había internacional que había para que se resolviera el problema se desinfló. Bueno, de hecho ahí me deja el tiro un candidato lo feo, Netanyahu. Claro. O sea, de lo Netanyahu feo del lo año de todas peor, maneras. sí. Tal vez del siglo. Sí. Sí. Bueno, Trump, que asumió, el otro día conversamos, yo no me acuerdo en qué espacio, con algunos amigos, familiares, no me acuerdo, hace un par de días atrás. Y alguien decía, oye, sí, pero entonces Trump, ¿y ¿cuánto le queda? Y decía, todavía no cumple un año. No, es No, que... se asumió el 20, sí. 22 de enero. Claro. Asumen los presidentes en Estados Unidos. Y- O sea, va a cumplir recién en un mes más, va a cumplir Un año. el primero de sus 4 años de mandato. Que azote. Qué azote. Lo feo del año. qué azote. Trump es un candidato de hierro. No, voy a decir algo feo. Que lo escucho todos los días y no lo puedo creer. No sé cuánta plata se está gastando el Departamento de Estado norteamericano en una publicidad que yo escucho en la cooperativa, pero me imagino que está en todo el mundo. Dice, carteles matan, mulas violan. Espérate, Sí. ¿esa contra los migrantes? Contra la inmigración, así como, no vengas ¿En la porque radio? porque te vamos a matar. Así como, ese es el mensaje, no vengas porque vas a morir. Pero, y pero te van en a la violar a radio- la cabra chica. ¿en la radio abierta en la o en radio internet? abierta, en la radio. O sea, a mí me No. aparecen todo el tiempo, cualquier página del mundo que yo abra en internet, lo primero que aparece en YouTube es Sí. pero no pensé que en radio abierta también. Bueno, es que yo la escucho a través de Puede la ser que señal sea- online. Ya, pero te aparece siempre. Pero, ¿cuánta plata se están gastando en esa cuestión? Porque además Chile no es... No, claro, es no. el objetivo. ¿Cuánto le aparece eso a los mexicanos todos Bueno, los es el días? Sí, relato, es como Orwell, así Es el como... relato. Sí, sí. ¿Qué tal? Libertad es esclavitud. No, horrible. Sí, no, heavy. Sí. Habrá que ir viendo también a nivel de política nacional o de hechos nacionales, lo bueno, lo malo, lo feo. Claro, uno podría decir, yo desde mi posición política podría decir, puta, lo malo, ganó Kast. Siempre es medio difícil eso porque ganó democráticamente. Entonces, pero por ejemplo, si nos vamos a Kast, lo feo, los videos, todas las fake news, por ejemplo, Claro. enfocado cuando quisieron hace 6 meses atrás hacer creer a todo el mundo que Evelyn Matei estaba incapacitada Que tenía Alzheimer, por Alzheimer, digamos, de ser candidata presidencial. Feo, Sí, feo, feo. ¿ah? Algo bonito, Algo bueno. algo bueno, que Neptuno salió de Capricornio, no sé cómo es la cuestión. ¿En serio? Que se Va. supone que este es el año Capricornio. ¿El que viene? El que viene. Tú eres Así tú eres Capricornio. Sí, Oh, así la que cabra no, esta. me estoy... Uy, ahora entiendo tantas cosas. Con muchos años de retraso Muchos empiezo a entender. años, claro, Claro. pero por favor. Sí, sí. Claro. Lo bueno, que aquí está 32 minutos, que hemos vuelto, algunos pensaban que Claro. no volvíamos, volvimos, es lo que hay. No, lo bueno es que pudimos en conjunto sostener el proyecto a pesar de tu ausencia. A pesar del boicot prolongada. permanente, Sí. Bueno, de eso y más, con todas las sugerencias que nos hagan, vamos a estructurar y la próxima semana vamos a elegir aquí lo bueno, lo malo y lo feo del 2025. ¿Está bien, o no? ¿Podríamos agregar una subcategoría? ¿Ya? ¿Sí? El chiste del año o el meme del año. El meme del año. Ya, pues bien, Ya, el meme del año. meme del año, sí. En Instagram nos Sí. arroban, lo colocan, puede ser. Ya vamos a buscar ahí alguna alternativa. Estimada Alejandra, estamos cerrando este año 2025. Volvemos el próximo lunes, sin ninguna duda. Recuerden que no solamente cerramos el año, ya lo dije al comienzo, cerramos el mes contable, el mes en que hay que hacer las chauchas para pagarle aquí al personal, sostener, vivir, que le llaman. Así que quienes Claro. puedan amorosamente, ya siempre saben que bajo las transmisiones de YouTube está el enlace para pinchar, para poder aportar, ya sea en Revenue o en Eventit, un aporte solidario para mantener estos medios de comunicación alternativos e independientes. Así es. ¿Está el QR? Está el Perfecto. QR en pantalla. Más fácil. Excelente. Entonces Más fácil aún. ahí lo tienen en el computador el QR, entonces agarra el celular y se va directo y queda vacunado. Antes que se arrepienta. Queda vacunado, pero bien vacunado, si las Sí. vacunas son buenas, así que
queda vacunado, pues, Claro. efectivamente. ¿Ah? Es lo que hay. Es lo que hay. Ya, y ahora vamos a cerrar este entonces y los vamos a invitar a gozar de los fuegos artificiales, de la música, en fin, de todo lo que implique la fiesta, porque nos merecemos, pese a cualquier cosa, La una buena fiesta no puede para, faltar. para esperar el año nuevo, el 2026, que sea mejor que este. Eso. Así que, con ustedes, ¡feliz año nuevo!